Bienvenido al rincón donde lo desconocido se convierte en realidad. Aquí, las sombras cobran vida y los secretos del pasado susurran historias que helarán tu alma. Si te atreves a adentrarte en este viaje, prepárate para enfrentar aquello que no puede explicarse. Porque una vez que comiences, ya no habrá vuelta atrás. ¿Estás listo para descubrir el terror que acecha en las tinieblas? En las frías aguas del Atlántico Norte, frente a la costa escocesa, se alza un faro solitario en las Islas Flannan. Este lugar, conocido como Eilean Mor, ha sido durante décadas el epicentro de uno de los misterios más inquietantes del mundo. Pero lo que ocurrió allí en 1900 no es solo una historia de desapariciones inexplicables, sino también una advertencia sobre fuerzas que quizás nunca deberían haber sido perturbadas. Todo comenzó una tarde de diciembre de ese fatídico año. El S.E.S. Archtor, un barco de carga, navegaba cerca de las islas cuando su capitán notó algo extraño. El faro, que normalmente brillaba con intensidad para guiar a los marineros, estaba apagado. La oscuridad envolvía las rocas afiladas que rodeaban la isla, como si estuviera esperando devorar a cualquier intruso que se acercara demasiado. Al principio, nadie dio demasiada importancia al incidente. Los faros podían fallar por razones técnicas, y las tormentas eran comunes en esa región inhóspita. Sin embargo, la situación empeoró cuando, días después, un bote de suministros llegó a la isla para reabastecer a los 3 fareros que vivían allí: James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur. Lo que encontraron fue un escenario que dejó a todos sin palabras. La puerta principal estaba abierta de par en par, golpeada por el viento como si hubiera sido abandonada en medio de una emergencia. Dentro, todo parecía intacto: las camas hechas, los platos limpios, el reloj detenido. Pero no había ni rastro de los hombres. Era como si hubieran desaparecido en el aire, sin dejar ni una nota, ni una señal de lucha o escape. Solo un detalle llamó la atención: una silla volcada en el comedor y una Biblia abierta sobre la mesa, con pasajes subrayados que hablaban de juicio y castigo divino. El miedo comenzó a extenderse entre los habitantes de las cercanías. Las autoridades locales enviaron investigadores para buscar respuestas, pero lo que hallaron solo profundizó el misterio. En los acantilados, justo al borde del precipicio, se encontraron huellas recientes de botas, como si alguien hubiera corrido hacia el vacío. Pero estas huellas terminaban abruptamente, como si quien las hubiera dejado simplemente hubiera desaparecido en el aire. Los informes oficiales intentaron dar una explicación racional. Tal vez una ola gigante había arrastrado a los hombres mientras realizaban sus tareas diarias. Pero los expertos marítimos descartaron esta posibilidad, ya que el faro estaba construido en una elevación de más de 50 metros sobre el nivel del mar. Una altura imposible de alcanzar incluso para las olas más furiosas. Con el tiempo, comenzaron a surgir rumores más oscuros. Los pescadores locales contaban historias antiguas sobre las Islas Flannan, leyendas que hablaban de un ser misterioso que vigilaba los acantilados. Decían que, en noches de tormenta, se podía escuchar un grito sobrenatural que provenía del interior de la isla, un sonido que helaba la sangre y advertía a quienes se atrevieran a quedarse demasiado tiempo. Otros aseguraban que los fareros habían visto algo en el horizonte, algo que no era de este mundo, y que su desaparición fue el precio que pagaron por mirar donde no debían. Pero el verdadero horror llegó años después, cuando un grupo de exploradores decidió pasar la noche en el faro abandonado. Armados con cámaras y equipo de grabación, querían documentar cualquier fenómeno paranormal. Durante las primeras horas, todo parecía normal. Sin embargo, a medianoche, las cosas tomaron un giro aterrador. Uno de los miembros del equipo afirmó haber escuchado pasos en el piso superior, aunque sabían que estaban solos. Luego, las luces comenzaron a parpadear, y una voz distorsionada resonó en el aire, repitiendo una sola palabra:
¡Salid! El caos estalló cuando uno de ellos juró ver una figura alta y encapuchada en las escaleras, observándolos con ojos vacíos. Intentaron huir, pero la puerta principal estaba bloqueada, como si una fuerza invisible la hubiera sellado. Finalmente, lograron escapar por una ventana, pero cuando revisaron las grabaciones más tarde, descubrieron algo que los dejó sin aliento. En el fondo de cada imagen, apenas perceptible, se veía una sombra moviéndose lentamente hacia ellos, extendiendo sus brazos como si quisiera atraparlos. Desde entonces, nadie ha vuelto a acercarse al faro de las Islas Flannan. Los pocos que lo han intentado regresan con historias fragmentadas e incoherentes, hablando de gritos en la oscuridad y de una presencia que los observa desde las sombras. Algunos dicen que los fareros no desaparecieron, sino que fueron llevados a otro lugar, un lugar del que nunca podrán escapar. Así que, si alguna vez te encuentras navegando cerca de esas costas y ves una luz parpadeante en la distancia, piensa 2 veces antes de acercarte. Porque en el faro de las Islas Flannan, el miedo no es solo una sensación, es una advertencia. Y tal vez, solo tal vez, sea mejor dejar que algunos misterios permanezcan enterrados en el abismo del tiempo.